Pablo Escobar y Adolf Hitler. Al estudiar sus vidas, se encuentran demasiadas coincidencias entre estos dos fenómenos del mal. Este artículo lo han tratado de eliminar de Facebook porque atenta contra la verdad, pero lo que aquí se escribe está tomado de la prensa, historia e enciclopedias. La verdad la han tratado de callar, pero es imposible ocultarla. Adolf Hitler era un hombre de origen popular, campesino, de una región montañosa de Austria. De estudiante frustrado de arte se convirtió en soldado, luego político y llegó a ser el hombre más poderoso del mundo, que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Pablo Escobar era un hombre común y corriente, de familia de origen campesino, de un pueblo de una región montañosa de Colombia. De delincuente se convirtió en narcotraficante, político y el hombre más rico del mundo, y adquirió tanto poder con el que causó inmenso daño a la humanidad. Adolf Hitler vivió en Alemania, cuando era un país lleno de conflictos, desempleo, pobreza, inestabilidad política y resentido por la Primera Guerra Mundial. Pablo Escobar vivió en Colombia, un país conocido por sus graves conflictos, corrupción, desempleo, pobreza, delincuencia y violencia, resentido por años de guerras civiles. Adolf Hitler se alimentó de peligrosas ideas de esa época, la raza superior o eugenesia, los mitos germánicos y escandinavos, el fascismo o ultraderecha, la violencia como medio para conseguirlo todo, el antisemitismo y el ocultismo. Pablo Escobar se alimentó de ideologías como la extrema izquierda, nazismo y la justificación del delito y la violencia para conseguirlo todo. Todo el mal de esas épocas se concentraron en estos hombres y el resultado fue un fenómeno de maldad que estremeció a Alemania, a Colombia y al mundo. Sin embargo, ambos conocían la diferencia entre el bien y el mal. Tenían la capacidad de hacer cosas buenas y en su momento las hicieron, pero también escogieron hacer el mal, llegando a ser capaces de una maldad sin límites. A Adolf Hitler no lo admitieron en la Escuela de Bellas Artes en Austria. A Pablo Escobar no lo admitieron en el nuevo liberalismo. Adolf Hitler tenía inclinación por las jovencitas, sobre todo las bávaras. Pretendió a su sobrina Angeli Raubal, hija de su hermana Paula, a quien llevó al suicidio. Pablo Escobar tenía inclinación por las reinas y modelos, las jovencitas, paisitas y las garotas. Adolf Hitler tuvo como amante a Eva Braun. Pablo Escobar tuvo como amante a Virginia Vallejo. Adolf Hitler hablaba en sus discursos de nacionalsocialismo. Pablo Escobar, en uno de sus más famosos discursos ante unas amas de casa, habló de social nacionalismo. Adolf Hitler es el peor paramilitar, no dictador, que haya visto la historia. Creó un ejército paralelo al del Estado, llamado las SS y las SA, que sobrepasaron el 1.000.000 de miembros. Pablo Escobar es el fundador del paramilitarismo en Colombia. Creó el MAS y luego contribuyó a formar las AUC. Contradictoriamente, apoyó también al M-19 de extrema izquierda, al que inicialmente había combatido. La carrera exitosa de Adolf Hitler va desde 1933, cuando llegó al poder, hasta 1943, cuando fue derrotado en Stalingrado, Rusia, y empezó a perder la guerra. La carrera delictiva de Pablo Escobar va desde 1983, cuando lo echaron del Congreso, hasta 1993, cuando el bloque de búsqueda lo dio de baja. Ambas carreras duraron 10 años. Adolf Hitler creó el Tercer Reich, una nueva república de Alemania. Pablo Escobar impulsó y manipuló la creación de la República de Colombia del 91 para que no se aprobara la extradición. Adolf Hitler mandó a quemar el Parlamento Federal, Reichstag. Pablo Escobar patrocinó al M-19 para la toma del Palacio de Justicia, a fin de que destruyeran los expedientes que había en su contra. Esto provocó la quema del Palacio de Justicia. A Adolf Hitler se le conoce como el autor del Holocausto o exterminio de los judíos en Europa. A Pablo Escobar se le conoce como el autor del Holocausto en Colombia, el Palacio de Justicia. Adolf Hitler decía, primero me pego un tiro en la cabeza si perdía su partido o la guerra. Pablo Escobar también decía que se pegaría un tiro antes que lo mataran. Adolf Hitler se suicidó después de su cumpleaños, el 30 de abril de 1945. Pablo Escobar se suicidó al día siguiente de su cumpleaños. Quedó comprobada en la exhumación la versión que se disparó con su pistola antes que los agentes le dispararan el 2 de diciembre de 1993. Adolf Hitler murió el 30 de abril de 1945, 10 días después de cumplir 56 años. Pablo Escobar nació el 1 de diciembre de 1949, exactamente 56 meses después. Murió al día siguiente de su cumpleaños, el 2 de diciembre de 1993.
A Adolf Hitler lo exhumaron de su tumba en la Cancillería de Berlín. A Pablo Escobar lo exhumaron de su tumba del cementerio Montesacro de Medellín. Adolf Hitler practicaba el ocultismo con su círculo más cercano, especialmente Heinrich Himmler. Pablo Escobar también practicaba el ocultismo, especialmente para el envío de los cargamentos de coca. Por estar ligados a un pacto satánico, adquirieron todo el poder, pero ese pacto, después de levantarlos, los derrumbó. No les permitió disfrutar todo lo que consiguieron, los dejó solos y los llevó a una horrible muerte. Adolf Hitler transformó a Alemania, la convirtió en una potencia, la armó y la lanzó a una guerra, dejándola destruida y humillada por más de 45 años. Pablo Escobar transformó a Colombia, la llenó de su riqueza mala vida. A cambio le dejó su legado de terrorismo, destrucción y muerte. Con su muerte no se acabó el narcotráfico, su ejemplo lo siguen muchos hasta hoy. Después de su muerte, su familia se mostraron como víctimas, pero cuando estaba vivo, eran sus cómplices. Pablo Escobar sigue vivo. Aunque el mundo lo vio recién muerto y sus restos después, Pablo Escobar sigue tan vivo como hace 20 años. Y no porque la serie El Patrón del Mal lo haya revivido. Su siniestro legado de maldad sigue rondando a Colombia como un fantasma. Muchos lo han tratado de imitar o lo consideran un santo, un héroe. Su fiesta se sigue celebrando en Medellín el 3 de diciembre. El expresidente Álvaro Uribe Vélez está vinculado al cartel de Medellín y dejó a Colombia invadida nuevamente por el narcotráfico.